Tenemos draft, gente, y saluden a YouTube porque esto obviamente va a ir para allá. Saluden también a Patreon y a la gente que se suscribe en el chat porque me permiten vivir de crear contenido, así que gracias. G2 contra Bilibili por la última ronda del formato suizo, los que como peor salieron, entre comillas, porque hay gente eliminada. Los que peor salieron, los que están vivos. Se banea Aurora y Yone del lado rojo, eso es lo que hizo T1 y eso es lo que empezó a hacer todo el mundo. Y aguante Bilibili. Me encanta que haya fans de G2 en el chat. Dale que se pica, chat, vamos. Con respeto, ustedes, yo, todos. Con respeto, lo único que les pido. Pero que se pique nomás. Oriana na 1 está ok, está baneada Ari, así que yo diría que Bilibili está medio forzado a agarrar el Nocturne y predeciría que ahora podríamos ver el Harvan en G2 si piquea el Bilibili el Nocturne acá. Entonces Vin tiene a su Jax, vamos a ver si lo quedan el Nocturne o si consideran que tiene una counterplay para la side lane de G2 y ese combo. Acuérdense, G2 es un equipo que gana Europa jugando a la side y Nocturne es muy bueno con eso porque es sobre todo Caps el que juega side lane, pero Nocturne colapsa bien la side. Entonces si te juega el otro equipo a hacer lo mismo, a contestarte ahí, tenés esa ventaja. Jax Skarner es una compo parecida a lo que mostró T1 para contestarle a G2. De hecho, no es muy distinto a lo que venimos viendo la vez pasada. Así que el Nocturne no es sorpresa. Yo lo que podía llegar a pasar era que venga Nocturne acá y capaz un Harvan acá, ¿no? Harvan no creo que sea tan malo en contra de Nocturne. Puede apretar por el level 6 y convea bien con Oriana. Entonces, acá podrían tomar la contestación al Jax. Quieren un Nar, de repente un Gragas. Un Gragas es raro, ¿no? Van a agarrar el Nar nomás. Ok. Ok, Night Silas. Me gustaría mucho. La Syndra es un campeón fácil de colapsar para el Nocturne. Con el escudo anti-hechizo, Syndra pierde la E y chau. Silas me parecería un gran pick en contra de Nocturne Nar. Me parece que tiene re buenas ultis. Y es un pick tier S si lo piqueas en el lugar adecuado. Me gusta más Silas que LeBlanc a mí. Pero van a ir por la LeBlanc nomás. LeBlanc, bueno, tiene un trade fuerte, ¿no? Puede machacar un poquito a Oriana ahí y salirse afuera del rango. No va a ser fácil tener el push al principio, por lo menos. Sí, el Silas estaba bien, hubiese estado bueno, la verdad es que sí. Entonces ahora vamos a ver mucha bot lane baneada. Yo creo que capaz un Ezreal en R4 sería bueno para BLG. Entonces probablemente baneen Kai'Sa, Rel. ¡Wow! El ban de Draven fue y el ban de Kalista. ¿Qué quieren piquear acá? Kalista Draven. ¿Quieren piquear algo de rango medio que juegue el early game? ¿Baneás mi Fortune? ¿Jugás mi Fortune y baneás? No. Puede ser que Jhin sea, ¿no? Samira no hay chance de que hagas doble ban para jugar Samira de blind. No hay ninguna chance. Jhin me parece que es el pick que está buscando acá BLG. Sí, banearon Pop. Es Jhin. 100%, ¿no? Está Open Brown igual. Como para contestar un poco al Jhin y darle un poco de desengage a la compo de G2. Yo banearía al Jhin si fuese acá G2. Pero tenés el Ezreal, es verdad, es lo primero que dijimos, lo acaba de decir el comentarista también. El Ezreal es muy buen pick en contra de Nocturne. Y podrían haber sacado Ezreal Brown, es muy fuerte. ¿Era la Mi Fortune al final o la Kai'Sa? Wow, Varus. No le pegamos ni ustedes ni yo. Bueno, hay uno que dijo Kai'Sa igual. Así que tenemos a la Kai'Sa. La Kai'Sa no era tan difícil de adivinar, solo que alguien me tiró de cuando era bebé y me golpeé la cabeza. Porque obviamente teniendo un jungla enemigo que es un jungla diver, hay tres grandes opciones contra junglas divers. Bueno, en realidad hay más de tres. Porque tenés Sasha, Ezreal, que son dos muy OP, pero están baneadas. Kai'Sa, si no, está bastante ok porque tiene invisibilidad y tiene la ulti. Vayne está bastante bien. Y después tenés campeones como Sivir, Samira, Nila, ese tipo de campeones que son difíciles porque te duelean bien y aguantan mucho, pero no están tan en meta. Pero los que están en meta es lo que se viene viendo todo el mundial. O sea, juegan divers, te banean Sasha Ezreal, piqueas Kai'Sa, es lo que estamos viendo todo el tiempo. Entonces ahora está la Rel Open, perfecto, la van a tomar. Kai'Sa Alistar no suele ser lo mejor del mercado, pero podrían ir Kai'Sa Alistar, podrían ir Leona también. Leona contra la Mi Fortune de hecho no estaría mal.
Porque el Braum es muy choto con Kai'Sa, me parece. El Alistar sería como counter rel. Y es un poquito peor desde mi punto de vista con Kai'Sa que Leona. Pero tenés ese counter pick en contra de la rel, ¿no? Bien, listo. Tenemos dos compos de teamfight. Bastante burst damage por parte de los dos equipos. No tanto DPS. La Kai'Sa igual al ir por Ginzo va a tener más daño por segundo que la Mi Fortune. No es tan relevante el DPS para BLG igual. Porque los tanques de G2 es el soporte y un Meganar. Sí creo que para G2 es importante el DPS y que no lo tienen tanto, ¿eh? Creo que le va a costar un poquito bajar al Skarner Alistar. Alistar tanquea mucho más que Rel porque tiene la ulti. Y Skarner viene siendo un bicho jodido en los últimos... en las últimas partidas. Un bicho difícil de bajar. No me gusta tanto el draft de G2, sinceramente. Simplemente porque creo que va a ser una pelea en el que... O sea, bueno, G2, la win condition no puede ser el front to back. A eso voy. O sea, el Nocturne tiene que encontrar a esa Kai'Sa o a esa LeBlanc. Diciendo esto, no es tan fácil. Lo que pasa es que si haces Pixel Perfect, la ulti de Orianna con la ulti de Nocturne, es muy difícil que alguien se pueda escapar. Pero claramente G2 depende de acceder a Kai'Sa LeBlanc y reventarla, porque en el front to back diría que entre Jax y Kai'Sa bajan mucho más rápido la frontlane de G2 que entre Mi Fortune, Orianna a la Alistar Skarner de BLG. Bien, swapean parece, ¿eh? Swapean, la MF tiene un early game muy potente. Entre la pasiva, la cancelación de autoataque de la Q es muy fuerte. La win condition de Kai'Sa realmente en línea sería siempre meter la W y la Q de forma aislada. Entonces tiene algo de sentido que BLG quiera swapear acá. Y terminan poniendo al Nar abajo, ¿no? Pero de ser así, está todo tranquilo. El Alistar se libera y va rápido para bot. Están llegando tarde. Sí va a haber un dive. Pensé que no iba a haberlo, la verdad. Te pegó muy temprano, Vin. El Alistar está lejísimos. Esto es una mala play por parte de Billy. Es level 2 el Jax, rápido. Entonces tiene la E. No lo pueden tildear. Creo que G2 acaba de desperdiciar una oportunidad grande, ¿eh? La wave era muy pequeña. Creo que G2 acaba de desperdiciar una oportunidad bastante grande. Era una buena play. Pensé que no se iba a dar de esa manera la línea. Realmente pensé que no iba a haber ventana de dive, pero sí la hubo. Gracias, Fincross, por el follow. Nocturne tiene... está bastante fuera de tempo. Wow, ok, Caps no respeta bot. Caps se guarda el flash y se muere el mid laner de G2. Kill para Sun. Normalmente no sería un problema, ¿no? Una kill para el Skarner sería mucho más problemática tener una kill en la LeBlanc. Pero teniendo en cuenta que tu front to back es peor que el del rival, tener el tanque fedeado tampoco te hace mucha gracia, ¿eh? Tampoco te hace tanta gracia. No es el fin del mundo, pero no querés que ese Skarner sea más difícil de bajar de lo que de por sí va a ser, ¿sí? La Kai'Sa se puso... Él caí y se confió un poquito, ¿no? Bueno, esto es un muy mal trade para Caps, porque Knight todavía tiene el TP. Caps acaba de gastar el suyo. Por lo tanto, cuando Knight quiera vaquear, va a volver con full recursos. Y Caps va a quemar todo. Tiene dos galletitas, tiene una poción, ya se va a tener que quemar todo. Todos estos trades de Knight son muy, muy buenos. Muy, muy, muy buenos. Es muy buena comprensión de qué ventana tiene que usar para tradear. Y Yike acá es un mal early game para G2 realmente. No es nada terrible, ¿eh? Pero estoy analizándolo más fino porque es la partida que más me interesa del día. Pero realmente acá hay varias cosas que están retrasando el clear del Nocturne. Igual ahí no tenía campamentos, está el Krabi de top. No sé. Capaz si Orianna permapucheaba, podías invadir pájaros. Está normal. No fue tan malo como me lo figuré. Me huele 2-0. ¿Es posible que G2 saque un mapa? Pero ¿van 4 minutos? ¿Por qué un 2? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo sacan conclusiones tan rápido ustedes? Por los primeros 4 minutos ya esto está over, digan. Yo lo tomaría con más calma. Tipo, fue un buen early game de BLG, no salió bien el dive. Y Yike está un poquito retrasado. Tampoco es la muerte de nadie, o sea, no pasó nada. Bueno, ahora, si Jun se lleva... Si él, perdón, se lleva la kill,
Está sólido el early game de BLG. Claramente están ganando el early game. No extrapolaría de eso que ya está GG toda la serie. Pero buen early game de Bilibili. Buen early game sobre todo de Sune. Lugar indicado, entendiendo por dónde hay que jugar. Vieron que Vin, bueno, es un detalle, ¿no? De ver la camarita, pero Vin todo el tiempo como que hace así con las cejas, como que las sube. Bueno, G2 se está quedando con las 3 larvitas, puede ser. No tienen el push de mid realmente. Y Vin no tiene TP. Pero mueven a la botlane. Van a perder un poco de wave en bot, pero a cambio sacan una larva. No es del todo bueno esto para Bilibili. Pero obviamente, bueno, lo que pasó fue que se plantó en el bush Yike. Vin lo sabía, entonces no pudo seguir el trade con Nar. Y mientras escapaba, sabiendo que el jungla estaba ahí, Nar lo cagó a palos, entonces forzó el back. Y ahora llegó tarde y se perdió una wave en bot. Que es, de hecho, fíjense que le faltan 10 minions a Vin. Ahí los tiene. ¿Sí? Es la wave que se acaba de perder bajo torre en bot. Quiero ver cuántos Demolish hay. Saben que Demolish me parece que es la runa del momento para mí. Hay uno acá. Este tiene que tener otro acá. Sí, son 2. ¿El Scanner? No. Scanner igual es medio raro, ¿no? Pero va. Son 2 Demolish y 2 acá también, ¿no? 1, 2. Sí. 4 Demolish. El Demolish como respuesta a poder sacar algo del swap, ¿no? De la placa. A ver, ahora la botlane de G2 fue para top. No entiendo. O sea, el objetivo es el dragón. No entiendo esta rotación. Realmente. De G2. Es como que va a ceder el Draco nomás. Porque el Nocturne está como pingueando de cazar a la Kai'Sa. El Nocturne ya toca el level 6. Inteligente ahí, porque yo creo que Rayleigh y Alistar ahí se foguean para un posible... Uf, Knight lo está cacheteando un poco acá en la línea, Cada vez que muestran los trades los está ganando. Muy tranquilito Knight. ¿Puede ser que Broken Blade tiró la Q para el otro lado? Como para atrás, en vez de para el dragón. Entonces se foguean los soportes. Bien por On no yéndose, porque si no esa Kai'Sa iba a ser diviada. Vamos a ver si ahora Yike patea hacia abajo o intenta meterse en red side. Bueno, no pasa nada, le fuerzan la W. Knight todavía no tiene... cuidado acá, El Nar tiene flash igual. No tiene ni que gastar el flash. ¿Y dónde está la lista? Ok, está bien. Hay un problema, El Nocturne está invadiendo red side acá. Tiene wave en top. Orianna se está fogueando. Se viene dive contra esa Kai'Sa. No llega a sacar la placa, quedarse ahí, Elke, ¿en serio? No estás recibiendo XP, igual estás expuesto al dive. Bien. Estaba esperando que muera la wave. El Scanner tiene que tratar de... A ver, para mí acá es complicado, porque ya no tienen el push de mid. Scanner podría robar red side acá, Es dentro de todo bastante bueno para G2. Él pierde un poquito, el Scanner pierde un poquito. Y el Nocturne ahora le va a sacar algún campamento. Bueno, 2 específicamente, ¿no? Sí, porque el Boomerang pasa de largo con más rango. Ah, ok, míralo. No sabía. Gracias. Ah, me lo dijeron todos, perdón, no los había leído. No sabía esa interacción de nada. Bueno, Mickey está... Bueno, bien. El Scanner no hace bien lo de pasar el muro y chao. BLG igual sostiene la ventaja de early game, tiene un K200 de oro, tiene el dragón de fuego. Vamos a ver qué tanto puede pelear acá. Sí, bueno, tiene la rotación antes el Nar, pero realmente no tiene el TP. Entonces, Nar va a terminar llegando. Esto para BLG si se extiende demasiado puede ser malo. Por lo tanto, triggerean rápido la fight. El Nar está llegando. Wow, se tira contra LeBlanc. Buena ulti de mi Fortune, pero no le hace nada al Skarner. Broken Blade no tiene mega, Él tiene que gastar el flash. Ah, no lo tiene. Está muerto. 3-3 y kill para Caps. Vin sacando placas en bot. Comitean el TP. Creo que es buena la jugada para Bilibili realmente. O sea, gasta un TP G2. Vin pudo sacar la placa. Es kill por kill al final.
Entonces, es cierto que evitan que se lleven todas las larvas. Pero teniendo en cuenta que la jugada arranca con el push de Nar abajo, y que si esto se ralentizaba... Sí, el Skarner no solo se tanqueó toda la ulti de MF, sino que perdió, diría que la mitad de la vida. O sea, está bien que MF tiene una sanguinaria nomás. El bicho ese ya tiene el corazón de acero, pero... Wow. Bastantes más placas para Bilibili que para G2, ¿eh? No hay una diferencia demasiado grande. Acuérdense igual que en general, acá se da una cosa interesante, que Bilibili suele tener buenos early games así, y a veces en mid games lo veo un poquito. Y G2 al revés, ¿no? Como que en mid game crece. En realidad lo de Bilibili que dije no está tan bien. No es necesariamente así, pero lo de G2 sí. G2 sí crece en mid-game. Ok, wow, what? Bueno, de alguna manera G2 está en el río sin motivo aparente, no hay nada que pelear ahí. Nada tiene que hacer la Mi Fortune ahí parada, o sea, literalmente nada. No había ninguna razón por la cual vos quieras a tu AD Carry parado en río en vez de esperando la wave en mid. Si invoca la cadena, pues sí, la invoca. Es que Knight mecánicamente, gente, flashea, pero... Oh, Knight está... Está que no... Wow. Qué distinto se ve Bilibili así, ¿eh? Bueno, no me queda claro si esta jugada sea buena para G2, realmente. Ah, mira. Wow, Knight disrespectó mal ahí, ¿eh? No tenía ulti igual. Pero no sé si esa fue la mejor W del mercado. Como esperarlo tanto. Pero bueno, es una kill. Y ahora podrían sacar el dragón de tierra, me imagino. Lo están intentando, creo. Lo van a tradear por Heraldo los chicos de BLG. La partida más o menos se mantiene como en el early game, ¿no? Que es Bilibili un poquito por encima. Era tratar de tirársele a la MF, ¿no? Como sacarle el mayor damage posible. Pero tampoco sé si eso no iba a cambiar nada, ¿no? Es simplemente molestar. Okay. Estos están spoteados, entonces... Wow, están spoteados, pero igual la jugada les va a salir. Holy shit. Kill y torre de bot ya tienen tirada la torre de top. BLG a partir de ahora oficialmente tiene una ventaja grande de presión de mapa. Va a ser muy complicado la entrada arriba acá. A ver si llegan, sí. Ah, mira, el caster, yo no había visto eso. El caster está diciendo que Broken Blade puso una oleada de más. No me había dado cuenta de eso y por eso se murió. Claro, la oleada de más es cuando potean en el lugar de entrada jungla, que Skarner y LeBlanc se están metiendo por ahí, ¿no? Que es el momento en el que Jack se va para atrás. Ahí Broken Blade se tenía que haber ido para atrás también. Bueno, Mikix... wow. O sea, ¿cuántas veces en este mundial te vas a morir en el mismo spot? Gasta el flash Mikix. Varias veces lo atrapan a Mikix. En ese spot en particular, ¿vieron? En esa entrada de Río. No solo en este game. Es loco cómo cazan a los jugadores de G2. Igual también hizo algo así, ¿vieron? Como cazar a los jugadores de G2 de forma medio aleatoria. 3 torres de tier 1 para Bilibili, una para G2. Broken Blade tiene que tener el mega para... Ah, mirá, ya no, parece que no lo va a tener. Es una buena ulti de la rail. Uy, qué desprolijo esto. Pero no hay mega, boludo. No hay mega, no hay mega. Qué jugado Knight ahí, Mirá lo que aguanta el Skarner, amigo. Qué jodido. Qué jodido bajar a ese Skarner. Va a ser jodidísimo, chabón. Bueno, buen combo, pero Kai'Sa es buena contra los dives. Ahí vieron por qué exactamente. Fíjense la cantidad de recursos que tuvieron que usar para matar una Kai'Sa con un dive. Comparen eso con lo que tenés que hacer para matar una Jhin.
Ah, yo queriendo ayudarte y vos sos un puto cochino, boludo. Bueno, ok, acá Caps tratando de tirar mid. No debería poder, pero lo va a hacer, No, no, llega Knight, limpia la wave y otra cosa. Bastante bien Caps ahí, casi tira mid en una jugada en la que realmente había una ventaja numérica por parte de Billy que no deberían poder. Son 5K de oro. Voy a decir algo, espero que no se lo tomen a mal los fans de G2. La verdad es que es un equipo muy de mierda. Nah, mentira. Pero la verdad es que este partido me dio la sensación como que Billy está jugando solo. Como que está tomando las torres de tier 1, proponiendo cazadas cada vez que G2 se para mal. Cuando propone el Baron lo saca. Es como... Y esta serie todavía no se termina. No voy a picantear de nada porque la serie está en pie. Solo estoy diciendo que el early game G2 lo jugó muy pasivo. Le pasó con T1, le pasó con Ham One Life también. En mid game G2 se viene arriba y suele remontar un poco. Y a veces hasta te amenaza con ganarte la partida. Pero los early games, sobre todo en cómo los cazan y cómo cuando G2 propone una play, siempre le terminan sacando o más placas o más cosas en la side. Yo creo que eso, no fake, tiene que ver con que los equipos europeos en general juegan la side como el tremendo culo y el cross map también, tipo no toman ningún tipo de decisiones que amenacen a nadie. ¡Guau! ¡Qué bien que está jugando Billy, boludo! Y que G2 es el único equipo que amaga hacerlo y por eso gana muchas veces tan fácil. Pero los demás equipos no lo hacen, entonces tampoco G2 lo puede practicar demasiado, ¿no? Esto en que afecta a T1, que Billy o G2 podrían potencialmente ser un rival de T1, porque T1 está en el medio de la tabla y hay 3 abajo, no 2. Porque fueron 3 partidos y 3 partidos. O sea, hay 3 que ganaron del 2-1 y 3 que van a pasar del grupo de 2-2. Uno de los, o sea, 2 equipos del grupo de 2-2 va a jugar contra LNG y Shenji, que son equipos top. ¿Sabes qué? Lo que no cansa la sensación narrativa de Rings of Power. Ay, Facu, te quiero. Ese chiste no está viejo, ¿ves? Muy bien, Facu, ahí. Entendiendo qué chistes son. Todavía se pueden hacer. Todo es culpa de Mercurio retrógrado, totalmente. Es que en realidad por eso a G2 le tocó este sorteo y a NA, el otro. Porque primero que una persona en el sudeste de Francia antes de ayer dijo, obviamente va a pasar Europa y no Norteamérica. Entonces esa mufa chocó contra la séptima luna de Saturno, rebotó en el orto de Mercurio y hizo que el sorteo salga NA contra NA. Y ahora esto que estamos viendo lo provoca que yo dije que G2 tenía 35% de chances. Y eso, esa palabra mía, pegó contra el sol de la galaxia 177, rebotó en Mercurio de nuevo, le pegó a Cobrita en el cachete y vino acá. Es así, ya. O sea, ese es el análisis champán que uno quiere escuchar en un stream, ¿no? No, bueno, perdón, le estaba hablando en serio y yo me fui por los chistes. Entonces, hay dos de los equipos de 2-2 que van a jugar contra Shenji y LNG. Y después los 3 equipos de 2-1 que clasificaron en el slot de 2-1 juegan entre sí y el equipo que falta es el tercero de 2-2. ¿Cómo van a decidir eso? Por sorteo. Entonces, potencialmente se podría dar que el ganador de BLG contra G2 juegue, por ejemplo, contra T1. O contra Ham One Life o Top Esports, que son los 3 equipos que están en el que clasificaron después del 2-1. Gracias, Nauch, por el follow. Juli, no seas cochino, Juli. Bien, 7K 700 para Billy, 3 dragones, toda la presión de mapa, inhibidor expuesto. Hizo un buen trabajo G2 tirando por lo menos las torres de top. O sea, estas son las cosas que te dan una pequeña cantidad de vida, ¿no? Que decís, bueno, extermino a todos y si tengo un slow push construido en top, podría potencialmente enviar un game G2. Pero está difícil, ¿no? 7K de oro, 7K 500, de hecho, es difícil de remontar. Lo hemos visto en el LoL, no es imposible. El Nocturne, no siquiera sé si el Nocturne puede matar a la Kai'Sa. La Kai'Sa ya tiene el Zonias. Vamos a ver, por favor, duerman a Mikix. Fue el causal de la derrota de G2.
Es verdad que Mikix viene siendo gapeado últimamente, pero creo que no solo eso. O sea, el mejor jugador de lejos de G2 es Caps. Y Knight le metió un paseo en fase de línea. O sea, le sacó ventaja de level en early game, lo hizo vaquear mal. Se movió antes por el mapa. A Broken Blade también lo cazaron en la side en un momento importante. El draft de G2 es lo que les digo. Ya no te funcionó contra T1. Los equipos asiáticos se adaptan rápido. El front to back no es bueno contra un Skarner Alistar. No son buenos los campeones que elegiste. Bien. Está Billy sacando el alma. No lo van a hacer porque G2 está amenazando con el varón. Buah, mirá lo que le pegó Nike a Yike, boludo. Mikix ahora no puede entrar. ¿Tiene flash Mikix? Sí. Bueno. Agarró a los dos tanques Mikix ahí. Esto es Gústules, boludo. Billy acá puede hacer lo que quiere. Bueno. O sea, literalmente digo, Billy puede hacer lo que quiere. Inmediatamente Kaisa ulti entre medio de 4, boludo. What the fuck? No te lo tomes tan a pecho, Billy. Cuando digo hacer lo que quiere es podés hacer el dragón, podés hacer el varón, podés fightear. No, era de carry. Ah, ¿puedo hacer lo que quiero? R en el medio de 4. Tal cual. Nada, gente, esta partida fue un paseo total, para Billy. Bueno, nada. No hay nada que decir, o sea, no. Vamos a ver, yo creo que G2 debería poder plantarse mejor que lo que vimos acá. Creo que ya el truquito de la side con Nocturne ya te sacaron la ficha. Ya T1 te dijo que te sacó la ficha y te rompió el orto. Es cierto, el segundo game te plantaste, pero no llegaste a ganar ni tirando 3 inhibidores. Lo mismo contra Humble Life, no llegaste a ganar ni con 3 varones. Probá otra cosa, no sos un equipo que juegue solo una cosa. Solés tener buenos counterpicks en top, buenos picks en mid también. Yo creo que G2 tiene que abrir un poco el panorama. Esta estrategia ya está. Gracias, Sebas, por el follow. El error del draft es la MF y depende de lo que vaya. Sí, la MF es un error para jugar con Nocturne Oriana teniendo open tantos tanques y ya habiendo visto el Skarner, estoy de acuerdo. O sea, la MF es un error porque el tipo de daño que tenés no es bueno para bajar a Skarner Alistar. Pero también podés pensar que ya los equipos asiáticos te demostraron que no son Fnatic, que no es tan fácil jugarle a Sai. G2 no se cae tanto en mid game, podrían draftear una compo que fightee mejor. Porque lo que pasa con el Nocturne es que si no queda adelante y no puede explotar a nadie, es useless. No, simplemente es eso, no sirve. No le sirve tener ese Nocturne a G2. Tiene que quedar demasiado adelante, es complicar demasiado la win condition. Si me explico. Where are they going to go? Click combo coming in onto Elk, but he manages to go invisible for Brief Moment. Now trying to follow up. Mickey coming in over the wall, but he just gets one shot. The carries do too much damage. Broken Blade is here. Elk goes golden. The timing is good. Knock back into the wall with the wall. GG para Billy la primera partida. Again, G2 succeed in killing Elk, but that is just not enough. On and bin, dive onto the pedazo de stomp el primer game, gente, Ibai había liqueado que Mad Toy no ganó ninguna partida contra asiáticos en scrims y que G2 casi que tampoco. Bien, no toman la Oriana, toman el Skarner. Tomen la Oriana ahora ustedes, ¿no, Billy? Lo que tiene que cambiar acá es la de carry. Va, diría que Oriana es un buen pick. Pero también te conviene darle el counter pick a Knight. Sinceramente. Knight debe ser de los mid laners con más pool de campeones del mundo. Entonces podés tomar. Ya tenés el NAR. Gracias a Wizard por el follow. Juani perdió mucha prioridad. Podrías piquear la Oriana, pero yo le daría el counter pick a Knight. Creo que Knight se puede desenvolver bien contra la Oriana. La Neko, ok, la Neko flexea. Me parece raro igual. Neko blind. Podría ser support también. Pero Kalista está ban. Lo que más se suele ver es Kalista. ¿Van a piquear el Nocturne? O sea, ¿van a buscar Nocturne Neko? Ese combo lo es BLG. Van a ir Yasuo, ok. Yasuo 6, ok. Van a tener ulti de Neko, ulti de Nar con ulti de Yasuo y ulti de Skarner. Es otro planteo el de G2. En vez de ir a cazar gente a la side y todo, van... Chao, carito, nos vemos.
van a ir al fight 5v5. Entonces, ¿qué va a hacer BLG? Probablemente jugar una combo de Snowball, diría. ¿No? Como que pretenden hacer eso. Se está riendo, lo pide. Este Sun está de fiesta, el chaval. Está como, bueno, ¿qué me llama? Dame sin Sao. Ok, todavía sin Sao no tiene un enchanter. Un sin Sao me dice que la Neko va mid. Un late game muy potente para G2. Muy potente. Estoy pensando, porque BLG debería jugar un enchanter, ¿no? ¿Será partida de Lucian Nami? ¿Será partida de Senna Ornn? Senna Ornn, Lucian Nami, a mí acá son dos propuestas distintas. La Senna contra el Yasuo y el Ornn intentando dar escalado al equipo en caso de que la partida no la puedan cerrar rápido. Obviamente farmea al Ornn, pero Senna está muy jugándose como enchanter. Yo diría que Lucian Nami es un buen pick, la verdad. La Nami es buena con el Sin Sao. A menos que se vayan por una cosa de front to back. Puede ser, de front to back tipo hipercarry con enchanter. No me gusta la idea de tener Sin Sao con Nekonar y un engager en bot, la verdad. O sea, León, Nautilus, Alistar, todo eso. Se viene el Twitch ahora, ¿me imaginas? Vamos a ver, estoy intrigado por la botlane de BLG. No me queda claro qué es lo que van a tomar. Proceden a tomar Kai'Sa Real, ¿no? Bueno, la Kai'Sa no porque la banearon. El Real puede ser también. A mí me gustaría que vayan por otra propuesta. ¿No te gusta Lucian Nami? Bueno, anti-dive. Van a ir Sasha, entonces van a ir un engager. Lo mismo es real, van a ir un engager, no importa. Cualquiera de los dos no van a ir con un enchanter. Es raro, el Sin Sao me hace ruido entonces ahora en la compo de BLG. Acá podría sacar un Ezreal tranquilamente. Un Ezreal para G2 es buenísimo. O sea, lo sacan. Y acá deberían ir Rail también. Y ya está. Aunque doble rango en contra de Sasha sería una brutalidad, no les conviene. Les conviene jugar seguro y ir Rail. Y ahora va Nautilus, BLG, boludo. Puede ser que elijan la Rel también, pero Nautilus, Alistar, acá me gusta una banda. El Braum me encanta también. La Renata también, pero es re greedy. Renata es lo mismo que el Braum, pero más greedy, boludo, porque más squishy. O sea, es buenísima la ulti de Renata acá, pero la ulti de Braum es igual de buena y te tanquea, güey. Ay. Muchas buenas ultis para Silas. Muy squishy la compo de Billy. Me parece que el draft de G2 es mucho mejor en esta partida que en la primera. Mucho mejor. Vamos a ver si les da algún tipo de resultado esta vez. O si independientemente del draft los chabones se entregan, ya es que obviamente no tenían ni de cerca el nivel para pasar. Pero este draft está bastante mejor. Hay triple demolish para G2. Hicieron todo bien. 1, 2. Era greedy, ¿no? Pero bueno, Renata y Inar me imagino que también lo tienen. Ah, no, Renata no. Claro, bueno, tiene sentido. Y a ver, Nico. Sí, 4 demolish en la partida. De Broken Runa. Che, a ver. El draft de Billy no es malo tampoco. Es un draft drive. Oh, holy fuck. Es un draft muy sólido para ti. Muy sólido para ti. Pero me gusta que G2 draftee sólido para Teamfight también. Porque ahora, si fightean mejor, se lo van a poder llevar a la partida. Y no tienen un campeón como Nocturne, que de repente, si no quedó adelante, es useless. Y ya. Sin Sao, sin Enchanter igual. Sí, ya sé, lo dije. Dije que el draft de G2 me gustaba mucho más esta partida, pero tampoco es que sea malo porque Sin Sao no tiene un Enchanter. Guau, lo está cagando a palos. Igual esto no es como la vez anterior, que era obvio que... O sea que puedes machear más. Acá se supone que Neko medio que te caga a palos. Esa es la verdad. Pero, el daño de Vin ahí. Fue torretazo, ¿no? Simplemente no vi la animación. Fue un torretazo eso, ¿no, chat? O la pasiva del Nar pegó eso. Broken Blade. Ay. Waits for him to leave. Tornado going wide. W follow up, likely to force the flash at the very least. Third auto not going to hit. Patience from Broken Blade. Knight now trying to get away. Clone used to body block. The E2 is big. Qué bien, Knight, boludo. Qué bueno que es, man. Now going to follow up, but moment of split coordination. Caps too low. Wow, qué bueno que es Knight, man. To get more damage down. Now Mickey trying to body block. Qué jugador. If Knight does try to stop the recall.
El flash de Rakan, nadie vio eso, che. No hablen de cosas que no suceden, gente. ¿Por qué se inventan cosas, che? ¿Por qué quieren dejar mal parado a G2? ¿Me pueden explicar? Nothing really lost for the BLG mid laner as Mickey hovers around mid once more. Trying to follow. This time he manages to hit. Shea Splitter not coming in fast enough, forcing the flash from Knight. Positive advantage to the side of G2. Now this is a great position because the wave is still pushing towards Caps. So while Mickey does overstay. Bien, ahí que lo bardearon tanto a Mickey, acaba de hacer una buena play, Knight acaba de gastar el TP, acaba de gastar el flash. Tiene un slow push hacia el lado de Caps, por lo que va a perder mucha oleada. Y cuando quiera acercarse a no perderla, Caps tendría ventanas. Entonces ahora On tiene que ayudarlo a pushear. Rakan vaquea primero. No termina de ser tan grave realmente. O sea, si no están por salir las larvas, esa jugada es mucho mejor para G2. Pero realmente no es tan problemático que On haya tenido que pasar por mid. Wow, o sea... Bueno, On, ¿qué hiciste ahí, bombón? ¿Sabes lo que me sorprendió ahí? O sea, lo confiado que estaban Sasha y Renata de que no se iban a comer el tornado de Broken Blade. Porque en esa play, si se comían el tornado, estaban bastante jodidos. ¡No! Casi lo matan, boludo. Ahora Broken Blade no tiene TP. ¿Cómo peleas estas larvas, sabes? La Neko se está moviendo, es level 5 y Silas es level 6 igual, Así que no van a pelear, No, está bien. No había visto que Caps tenía la ventaja de level. Y todo esto tiene mucho que ver con la jugada que hicieron por mid, Mickey y Caps. Mucho que ver. Así que muchísimo mejor el early game para G2 en esta segunda partida. Para este momento en el primer game uno ya estaba pensando que G2 se iba a dormir la siesta. 3 larvas para G2. No hay crossmap encima por dragón. No hay push de mid, no hay push de bot. Bueno, no, Mickey, ¿sabes qué hace, man? ¿Pero qué hace? ¿Por qué querrían chequear Río si es obvio que están en Draco y no tenés push en ningún lado? No podés pelear ese dragón. Noten la diferencia entre cómo BLG interpreta rápido por el tema de los pushes y el nivel que no puede pelear las larvas y lo que le cuesta a G2. Bueno, a Mikix en particular, pero me imagino que por ahí hasta pudo haber sido una call colectiva, no sé. Y lo que le costó a G2 decir tipo, che, este Draco creo que no. Bien. BLG acá tiene un mejor back, básicamente pushea, bouncea la wave. Y va a poder vaquear antes, tomar antes el mapa y llegar antes a larvas, que es importante para que G2 no tenga 6. Cortarle el back a Caps es bastante importante también. Tiene TP igual, pero ganás tranquilo el río. Mirá qué bueno, El TP de Caps más tarde va a hacer que G2 no pueda pushear bot. Entonces Knight tiene TP pero ya está pusheando bot. Entonces acá BLG está sacando ventajas por todos lados. Por haber hecho simplemente mejor los vaqueos. Simplemente eso les dio ventaja en todos lados. Está sacando larvas y al mismo tiempo pushean bot. Entonces Caps ahora tiene que ir a buscar la wave. O la pierden bajo torre y terminan de sacar las larvas. Neko ya está fogueada. TP por TP. Wow, Knight no tepea. Si acá sale Niven, G2 perdió wave abajo, Pero G2 los caga a palos. Me parece que Knight la cagó feo ahí, La cagó feísimo Knight ahí, Porque ahí el chabón tenía toda la ventaja de tener un mejor TP. Toda la ventaja de tener un mejor TP. Lo podría haber tirado antes que Caps llegara a la fight y que Caps pierda wave por tener que acelerar su TP. Y el chabón decide volver caminando, lo que le dio ventaja numérica a G2 y ganan la fight. Tremendo error del mid laner de Bilibili desde mi punto de vista. Era una buena jugada. Estaba bien preparado el mapa, tenían el push de bot, lo podían trasladar a mid, de ahí al río de top. Pero fueron muy greedy. Para mí es greedy, querer ahorrarse el TP acá. Es greedy. Bueno, están diviando ahora.
Y matan, wow. Ok, acá se pudre todo, ¿no? O sea, acá Vin muere seguro. Si no moría ahí la mufa, iba a ser tremenda, ¿eh? He'll manage to survive 1-for-1 on the top side of the map. You can see BLG now trying to match the pace of G2 as they push in the bot lane tower. G2 responding. Y G2 sacando plagas en mid. Bien, G2 empieza a tener el control del partido, ¿eh? Es cierto que, bueno, acá están tirando bot. Pero muchísimo mejor que el primer game. Muchísimo mejor. Bien, van a hacer el dragón. Van a tratar de crossmapear acá por un dive en top. Los spotean porque tienen un ward. De todas maneras, Broken Blade no tiene flash, ¿no? Como que debería ser difícil. Wow, qué buena. Qué buena de Broken Blade mecánicamente, por favor, hermano. Era muy difícil salir de esa situación tranquilo. No sé por qué tengo tos. Ah, me voy a comer un caramelo de jengibre, boludo. Like, that was a great representation of what I'm talking about. Mickey is just more present on the map, and it's so easy for him to collapse, turn plays around, and just provide that assistance for his laners. And look at mid lane Quedos right now, dominando por Hans in a completo 1v2. ahora el mapa. Tiene el dragón, tiene 4 larvas, tiene torre de mid. 2K de ventaja de oro. No es una diferencia muy abismal, pero lo suficiente como para que ellos tengan el control del destino de la partida. O sea, si G2 juega bien acá, Bilibili debería estar complicado. Bilibili necesita ganar una fight grande para empatar el partido recién. El Sinsao no está haciendo mucho, ¿vieron? Era un pick medio de mierda. Efectivamente. Procede a hacerse un pentakill Zoom con Sinsao. Buena en combo. ¿Hay mega? No hay mega. Tiene toda la pinta de ser GG esto, pipis. Bueno, la ulti de Don fue buenísima, pero aún así no llegan. Parece que G2 decidió por fin ganar una partida y llevar a Bilibili al tercer mapa. Sí, es cierto, G2 ha frogueado games con más ventaja que este, pero la compo es una compo muy buena en late game y en fight, muy buena. No son las mismas compos con las que frogueó las partidas. Esta compo es muy buena en late game, muy buena en fight. Tiene flash soon. It's honor time. ¡Oh! ¡Qué buena de Yike esa! Esa fue buenísima, man. Eso no fake fue buenísimo. Jeje, gente, esto está bueno. GG, boys. Bueno, Vin se llevó a uno, no sé cómo, la verdad. Insane ulti from Yike. Viva Perú. Y es que ya saben que perdieron. O sea, es lo que les estoy diciendo. G2 no tiene la compo con la que frogueó los partidos que frogueó. G2 tiene una compo que es más fuerte que la de BLG ahora. O sea, acá están buscando una kill rancia que no va a significar nada. O sea, va a significar perder un inhibidor, básicamente. Es cierto, le das un poco una kill a una Saya. Ah, mirá, defienden, wow. Wow, aguantaron mucho más de lo que esperaba, la torre esa. Con los super minions. Ok, Caps lo tiene a Vin, Bueno, Yike aguanta 15 minutos. Es cierto que acá él se llevó 2 kills. Bueno, ahora Vin, cuidado, No cleans para Hansama. No tiene flash Vin igual. Es una buena play realmente para Bilibili, pero no está ni cerca de ser una play que les permita volver al partido. Remontan acá. Bueno, míralo a él. Él que está con unas ganas.
Tiene unas ganas de terminar rápido. Billy se está cagando, me parece. No hay un buen ward para que Nar... Ah, Nar no tiene ni TP. Está tratando... O sea, mientras Billy no pierde un inhibidor, está tratando de sacar el bounty de la torre a cambio de una torre. Ahí Caps está abajo. Caps no tiene TP tampoco, entonces... Bueno, lo gastó ahí. Esto es un 1-1. Bueno, dentro de todo, se la está bancando bastante, Bin. Yo diría que Bin acá está haciendo un buen trabajo. En el sentido de que están previniendo que les tiren todo. Ahí por ahí BLG podría haber buscado la fight, ¿no? El 4v4, como tratar de forzar eso. Por el tiempo que le estaba comprando Bin en bot. Bueno, igual ya está, gente, ya está. Son casi 9000 de oro. Va a ser alma para G2 también. Yo entiendo lo que dicen, que G2 probió con 3 inhibidores y todo. Pero piensen que G2 tiene una compo de late game. Malísima la última night. Y se acabó, pichuelos. Tercer partida. En este momento, yo creo que el momentum de G2 acá es todo. Porque Billy tiene que tener una caca, un fruncimiento de orto en este momento de la posibilidad de que el campeón de China quede afuera. La presión para Billy en este tercer game es brutal. Y G2 viene de ganar una buena partida. Su primer buena partida ganada contra un competidor posta. Así que si G2 tiene una narrativa para ganar, es esta. Bien, opciones en este tercer draft. G2 no banea ni Johnny ni Aurora para tomar 1 y 1 o banea a los dos. Baneando el Jax, si ahora vemos un ban de Kalista o de Skarner, es que... Ari, ¿what? Ok. O sea que G2 quiere... Ahí lo recagaron. Ahora, porque sabes la lectura que hice yo. Quieren que tome el Shonen a 1, tomar Aurora Nocturne y después Oriana. El Nocturne, el ban de Aris porque quieren tomar el Nocturne. 100%. Entonces acá va a ser Skarner, ellos van a tomar Nocturne Oriana. Para mí el ban de Aris que van a ir por Nocturne Oriana. ¿Qué quieren que les diga? Ojalá por G2 me equivoque. Yo iría por una compo de teamfight hecha y derecha. No van a picar sin Sao. Podrías piquear un power farm en AP y ahí si querés. Wow, ok, van a piquear sin Sao. Entonces ahora necesitan un enchanter seguro. No, no es sin top, amigo. El brand es Vibe. Pueden piquear Oriana, ¿eh? Oriana sin Sao está bastante bien. Está ok. Me parece bien. Sin Sao Renekton está ok. O sea, me parece que está bueno tratar de holdear el pick de mid a ver si le puedes dar el counter pick a Caps. Y acá tenés Kalista, ¿no? O sea, Kalista Renata me parece que sería la obvia. ¡Wow! En este tercer draft no estoy adivinando lo que van a pillar. Yo realmente pensé que iban a ir por Kalista Renata. Me sorprende, porque aparte el Kion con Kalista Renata, este flasheo level 1 abajo de la torre, te mato a todos. ¡Wow! Están pensando full en la fight, Billy. Full en la fight. Muy concentrados en tener una teamfight sólida. Ojo con el Silas acá de nuevo, ¿eh? Pero no, Silas blind pick. Bueno, podés piquear Silas y banear Jace y Casiopeia, pero la Kalista está perfecto. Kalista es un gran pick acá. Billy va a tener que banear Renata y Neko, las dos cosas. Banea a Nache, que es el mejor pick en contra de Kalista. Se va la Renata. Draven podrían banear también los chicos de G2. No sé si él lo juega, me imagino que sí. Ok, pero Rel Draven es medio una mierda, ¿no? Van a jugar Kai'Sa los chicos de BLG. Van a jugar Kai'Sa. Entonces G2 acá. Billy debería banear la Neko. Bien, la banea. Entonces, ¿acá qué vas a tomar? Me intriga, la verdad. ¿Qué soporte querés? Porque le estás dando el counterpick a Caps, me imagino, ¿no? Y ese es el chiste de todo el draft del lado rojo acá.
El Alistar, bueno, ok, no es Neko, no es Renata. Bueno, la Leona tampoco. El Alistar es mejor pick en contra de Rail. El Amumu sería loco. El Blitzcrank me parecería malísimo. Tarik, ok. Tiene sentido. Tarik es un pick que está muy fuerte. Lo juega muy poca gente, pero es un pick tier S, no tengan ninguna duda. Con una teamfight que se va a dar alrededor de tanques, que son teamfights largas, la ulti de Tarik tiene muchísimo valor. Mira. Oh. Está casi open. Está casi open y Jace también. Van a tomar el Silas Blind Pick. Tengo que morder un pedazo de sándwich. Y Sasha contra rango medio. Está buena Sasha acá. La Sasha está bien acá. El Ezreal, a mí no me gusta tanto. Me gusta más Sasha. Che, qué huevos G2, ¿eh? Se acaban de ganar mi respeto. Sacar una compo de early mid game en contra del campeón de China por eliminación del mundial. Se acaban de ganar mis respetos. Si sacan Naspiri me vuelvo loco. No tendría ningún sentido. Es Casio. Bueno, G2 tiró a la cocina todo lo que se podía tirar. Yo tengo entendido que Ryze no es particularmente bueno en contra de Silas, ¿no? O sea, diría que la ulti de Silas... Bueno, no sé, no tengo claro el matchup, sinceramente. Para mí Casio era cine para G2, pero bueno. Es cierto que tenés un Ezreal. Y Casio contra Ezreal es medio... Bueno, tiene la doble, Ok, Ryze le puede ganar a Silas, gracias, chat. Ok. G2 se gana mis respetos. G2 se gana mis respetos con este draft. Flor de huevos, la verdad. El Tarik, aparte, yo no les puedo explicar, pero vengo diciéndolo en Patreon. Todas mis tier list Tarik es tier S, tier S, tier S. Digo, loco, Tarik contra estas peleas con tanques que se vienen ahora, porque todo esto hablando de los parches nuevos que están entrando. Es buenísimo. Porque si la pelea es lenta, el Tarik tiene muchísimo impacto. Lo mismo el Ryze. Lo mismo la Kalista si da efectos de impacto. Tiene mucho sentido el draft de G2. Encima tienen por dónde jugar, porque el Sin Sao puede jugar con Tarik y Kalista. El Sin Sao también puede jugar con el Renekton. Ok, Knight se mete ultra agresivo. No termina pasando nada realmente. Bueno, a ver si cascotean un poco. Bueno, hay un poquito agresiva la cuestión. ¿Cuáles son las win conditions? Es loco, porque realmente es eso. G2 ahora los están cascoteando un poco en la botlane. El Kion suelen ser, si no son la botlane más agresiva del mundo, pegan el palo. Es una realidad. Entonces te juegan incluso agresivo el R al rel. Que no sería una botlane que decís, qué miedo, qué agresivo es Real Rel. Pero los chavales te la juegan agresivo igual. Lo que es interesante del draft de G2 es que no es malo en las fases tempranas de la partida, porque tiene un Sin Sao. Como les digo, el Sin Sao puede jugar con Tarik, el Sin Sao puede jugar con Renekton. Y tampoco es malo en mid-game, porque tiene las rotaciones del doble TP más la ulti de Tarik. Y tampoco es malo en late game, porque tiene, de Ryze, y tampoco es malo en late game porque tiene un Ryze y tiene un Tarik. O sea que en definitiva, y la build de efectos de impacto de Kalista no escala mal. Entonces, en definitiva, lo que me entusiasma tanto del draft de G2, y por eso digo, bueno, se ganaron totalmente mis respetos, es porque no es sacar cualquier cosa por sacar cualquier cosa. Es como lo que viene haciendo FlyQuest un poco, que sacan cosas raras, pero las cosas raras tienen toda la lógica dentro de la partida que estás viendo. Entonces, me resulta interesante. Me parece que está bueno. El draft de BLG obviamente también me gusta. Me parece un poquito greedy el blind de Silas. O sea, en general Silas es un counter pick, pero bueno, se tiene confianza el chico Knight. Y en general es una compo de teamfight. Una compo de teamfight alrededor de tanques. Bueno, ok, Jun entró como el orto y le cuesta la primera sangre a BLG porque Knight entró confiando que su jungla iba a ser Chain CC y no hizo un chongo. ¡Wow! Flash de Mickey por flash de Jun. Buena jugada por parte de G2. Se llevan la primera sangre.
Pobre, pobre Knight, boludo. Knight confió. Bueno, ok. Tiene flash, Silas, ¿eh? Ay, se lleva Rel la kill, dejate de joder. Bueno, no importa. Kill para Rel por kill para Sinsao, obviamente. Es mucho mejor la kill para Sinsao. No pierde tanto Knight realmente en el matchup en contra de Ryze, porque está recibiendo un slow push, tepea. El Ryze también muere y tiene que tepear, entonces en definitiva tampoco es que pierde tanto. Ok, Mickey se está quedando acá. Pueden volver a hacer una play acá, ¿eh? Caps no tiene flash. Si esta kill se la lleva a Rel, lo cagan a palos. Ah, mira. Caps tenía flash, perdón, chat. Pensé que no tenía flash. No entiendo entonces la jugada anterior, pero daba por hecho que Caps había gastado el flash, no me fijé, así que sí. Caps tiene flash, pero se lo queman ahora, lo cual hubiese sido una ventaja en fase de líneas para Caps, el flash contra el no flash, y ahora ya no la tiene. Vin acá tiene una pinta de estar muerto. Ya gastó el flash, esperemos el knockup y adiós Vin. Q2 se pone ligeramente por delante. Tiene las kills aparte donde querés tenerlas, ¿no? En el early game, en Renekton sin Sao. Esto está... no vaya a ser cosa que el campeón de China quede afuera, ¿eh? Yo les digo, para mí la presión que debe estar sintiendo Billy en esta partida debe ser de otro planeta. O sea, pensar que podés perder esto te puede desesperar bastante más para mí que jugar una final, ¿eh? No estoy jodiendo. Para BLG, por las expectativas que tenían ellos de jugar, me parece que acá están... ahí tienen que estar fríos, digamos. ¿Escala mal BLG? No, ni en pedo. Tiene Silas, Ezreal, al Rumble, ¿sí? Tampoco esto es una cuestión de que G2 escala mucho mejor. De hecho, podríamos decir que por el combo jungla top y teniendo una Kalista, es mucho más lo que snowbolea G2 que Billy. Pero Billy tiene un escalado sólido. O más sólido, incluso teniendo el Ryze, Tarik. Porque en general si vas línea por línea, BLG acá podría escalar tranquilamente, ¿no? Entonces esto tampoco es una cuestión de que BLG si no gana el early game no gana, ni mucho menos. O sea... de hecho, más bien al revés. Y tiene las 3 larvas. Entonces la partida está más o menos even. Sacan un dragón de tierra para abajo. No pasa demasiado más. Ok, eso de Broken Blade fue muy interesante. Sacarle la E a Ezreal, porque evita cualquier jugada potencialmente ofensiva contra él y puede recibir la wave tranquilo. Lo de Vin ulteando la wave también está perfecto. Querés tratar de evitar toda esa situación de asedio que tenés en el 2v1 cuando estás bajo torre. Vaquean pre-canon Vin. Igual, creo que Kalista le va a llegar a empujar. Ahí corta el back. Está bien. O sea, Kalista le iba a llegar a empujar la wave, por más que sea una canon. La iba a terminar perdiendo. Están colapsando a Broken Blade, que no tiene flash. Bueno, esto tiene que ser una... mala comunicación, diría, por parte de G2. Yo creería que acá G2 piensa que... bueno, Skarner, Dios mío. Ok, o sea, Rel y Skarner están finos con dejarle la kill a sus carries. Una kill que estaba totalmente entregada porque ya había usado la R, no tiene el flash, pero está ok. No sé si la call era que Skarner estaba jugando por top, porque sería raro, ¿no? Por cómo está jugando el mapa, buscar tener un overextend del Renekton teniendo el TP aparte, sería raro. BLG acá podría ceder las larvas y tratar un dive del Renekton. O tratar de pelear las larvas. Vamos a ver qué deciden. Si mantienen a la botlane abajo, tiene pinta de que están intentando ir por la segunda play. G2 se da cuenta, trata de prevenirlo y va a ceder las larvas G2, entonces. Gracias, Cas, por dejar el Prime. No entiendo bien la movida del mapa de G2 ahora. Le resultó muy grave lo de las... lo del dive, como para ceder la cuarta larva así. Bien, agarran... esto es una mala jugada a nivel de macrojuego por parte de G2, perdón que lo diga. Fans de G2, no se me enojen.
Pero realmente, o sea, Billy solo necesitaba una larva para tener el primer crew cuando le pega a las torres. La obtiene porque G2 amaga una rotación hacia bot. Sin Sao se hace el blue. Y después van para top para hacer las dos larvas que quedan. Y terminan dejando puesto al Renekton y pierden la torre. O sea, literalmente era o hago las larvas y me dividan al Renekton y me sacan la torre. Ni siquiera la torre capaz, me sacan placas. O defiendo la torre y me sacan los crews. Y los chavales lograron que les saquen las dos cosas. Así que... medio raro la call de macro ahí por parte del equipo de G2. Permiten a Billy ponerse adelante en esa jugada. Es cierto que Caps está en modo AFK farm, lo cual está ok, es un Rise. Y sacan una buena cantidad de placas en top, pero aún así, overall, la jugada es buena para Billy, ¿no? No va a haber grieta hashtag, no va a haber grieta de montaña. Son las dos grietas más fuertes que pueden salir acá, ¿no? La que queda acá es la de fuego. Si no sale la de fuego, el dragón va a perder un poquito de prioridad también. Bien, ahora BLG está bastante sólido, ¿eh? El Rumble mientras tanto viene farmeando. Es cierto que lo mataron una vez, pero tiene una kill. El Rumble está parado arriba, está muerto. Pues está parado arriba un guard. Bin tiene flash. No lo uses, lo iba a usar el hijo de puta, ¿eh? Si se acercaba a la pared lo iba a usar 100%. Y se iba a morir igual que la primera vez. Ok, G2 encuentra una cazada. No es lo mejor del mundo, es una kill, pero son 300 de oro que se queda el sin Sao. A ver si llegan a sacar otra plaquita por top. Parecería que no, ¿no? Como que el Silas ya está en camino. Todavía no hay un objetivo claro. En 20 segundos sale el Heraldo. Tiene el push de mid. BLG, Caps debe querer vaquear. Tiene TP igual. Wow. Él quiso un buen trabajo ahí, ¿eh? Ok. Mikic llega a ultear. ¿Ven que la pelea tiene que ser lenta para que la ulti de Mikic tenga valor? Wow, qué buen combo, boludo. Qué buen combo de G2. Es buenísimo, man. Es buenísimo. Mikic ultea, Kalista lo salva con su ulti. Es realmente un buen combo, ¿eh? Doble para el Ezreal igual, ¿eh? Viene el TP. A ver cuánto aguanta el Silas. Buena ulti de Rumble. Kill por kill. Termina siendo una kill de más para G2, ¿no? 3x2. No, 3x3 es un 3x3. Doble para el Ezreal. Fue bastante loco todo, la verdad. O sea, empezó todo con una buena ulti y buen poke de él. Acá esto es una buena play, pero tendrían que haber busteado rápido a Mikic. No pueden, porque el Sin Sabo lo cubre. Cuando lo van a reventar, porque se acaba la ulti, Kalista lo ultea. Es buenísimo el combo, ¿eh? Es bellísimo el combo de Kalista acá. Me encanta el... Tuvo buena idea el flash de Yaikai, ¿eh? Me gustó también. El TP de Bin está tarde. Me parece que Bin no está teniendo una gran serie, sinceramente. Creo que Broken Blade está teniendo incluso más impacto que él en la serie. Sin Jax, Bin no es un buen jugador. No, bueno, gente, lo tienen que pedir. Voy a tratar de no tomarme en serio esos comentarios y no ponerme de mal humor. Bin no es un buen... Es que no puedo creer, hay veces, le juro, gente, es como el otro día diciendo que 369 vendía humo. Hay cosas que leo yo que me hacen mal, boludo, me lastiman el corazón. Bin es uno de los mejores laners del mundo. Y él no es buen jugador. ¿Qué le queda al resto, boludo? Está teniendo una mala serie, eso seguro. Eso seguro. Claro, On sin Renata es plata. Totalmente. Bien, G2 está ganando el partido. Por poquito. Pero digo que está ganando el partido porque venía de una... ¿What?
¿Qué pasó ahí? Waiting for the ulti, catching out Caps, trying to burn him down into the tower. Archangel shield is still there. He's running as fast as he can. Bin trying to finish the kill. He will be able to get it. ¿Qué pasó ahí? No entendí nada. O sea, me sorprende igual que casi le sale bien la play. Pero Caps acaba de froguear la ventaja, literalmente. O sea, no fue tan terrible porque mataron al Rumble, pero Caps dio un shutdown a un Bin que estaba bastante mal en la partida. No sé, no terminé de entender ahí cuál era el plan. No sé si flashearon que Taric sin Sao llegaban antes o si pensaron que iba a aguantar un poco más. La verdad es que aguantó bastante más de lo que se esperaba. Sacan mid por top. Es una partida muy igualada. Tan ida y vuelta. Por eso digo que frogueó una pequeña ventaja. Todo el tiempo que se sacan ventaja estos equipos está siendo muy poquitita. Entonces estos pequeños errores es como que vuelven a poner la balanza levemente del otro lado. Es una partida muy pareja, realmente está para cualquiera de los dos. Los dos AD están bien parados, 2 kills cada uno. Ambos están muy nerviosos, se nota. Y sí, obvio. Están peleando por quedar afuera de un mundial. Y G2 siendo el último baluarte de su región y Billy enfrentándose a una potencial vergüenza de clase mundial. Siendo el Seed 1 de China quedando afuera en el formato suizo. Sería una locura total. Estamos teniendo una serie de las mejores del mundial hasta ahora, si no la mejor. G2 hoy se ganó mis respetos. Salga como salga la serie, se ganó mis respetos. Buen show por parte de los dos equipos. ¿Es la mejor serie? Digo, a nivel de que estén cerca y que esté peleado, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el formato suizo. Creo que hay leves sorpresas en los... A ver, la queja del formato suizo es que hay dos equipos norteamericanos enfrentándose entre sí y G2 y Billy enfrentándose entre sí. Viendo a G2 jugar contra T1 y contra Handman Live, viendo a Billy jugar contra LNG y contra T1, ¿son G2 y Billy la mejor versión de G2 y Billy que vimos? No, la verdad que no. Entonces, es cierto que G2 y Billy probablemente puedan contra FlyQuest y contra Team Liquid, sobre todo contra Team Liquid. Sí, es cierto. Por eso el formato suizo deja de ser válido. Yo creo que no. Buen flash de él. Wow, gran flash de Yai. Él recupera la ulti. Wow, la ulti de Taric tiene muchísimo valor, man, en estas fights. Muchísimo valor en estas fights. Él, no, what the fuck, él. Ya quisieran durar tanto como él, boludo. Parece que es G2 el que tiene más ganas de pasar, gente. La jugada empezó muy mal para BLG igual, la verdad, Empezó muy mal para BLG porque lo cazan a él muy rápido. Y por más que es cierto que el chabón es el último a morir, porque es increíble lo que hizo, le quemaron el flash y la E, entonces no pudo pegar. Encima la ulti de él, ahí pegó contra la ulti de Taric, no hizo ningún tipo de daño. De ponchazo a ponchazo, Silas no TP, Renekton tampoco. El escáner está muy lejos, La Calista está pegando fría acá. Bueno, la ulti es muy buena, la ulti del Rumble. Bueno, Knight no tiene ganas de irse a casa,
Knight parece que no tiene ganas de irse a casa. Qué serie que estamos teniendo. Gracias, League of Legends, boludo. Ay, gracias, LOLcito, gracias. Qué buena serie esta pelea para Billy. Es una ida y vuelta, chat. Todo el tiempo para un lado, para el otro. Parece tenis el oro en esta partida, amigo. Knight claramente no se quiere ir a su casa. Kansama no se quiere ir a su casa. Nadie se quiere ir a su casa acá, gente. Esto está siendo tremenda serie. Tremenda serie total. Ah, qué bueno que está el mundial, amigo. El mundial es una cosa. Dios, man. A ver, análisis post-mortem de que la jugada salió mal. Es greedy el Baron. Pues estaba lejos el scammer igual, ¿eh? Estaba lejos el scammer. ¿Es una jugada fuera de tempo? Y sí, ¿no? Porque sacaron el Draco después del exterminio. Entonces, si te pones a pensar muy en LOL por turnos, así muy cabeza fría, y decís, bueno, pensemos League of Legends como un juego de turnos, como un juego de tempo pura y exclusivamente, el respawn te daba para hacer los objetivos al límite, ¿no? Yo creo que no está tan claro que es un overextend. Lo termina haciendo, está claro, porque Billy llega, pero no llega por tanto. Entonces falló el cálculo, pero no por tanto tampoco. Es cierto que normalmente la jugada segura es que si ganas una fight, tenés tiempo de pushear, ¿no? Adueñarte de un sector y hacer un objetivo. Ok. 4 personas. Bueno, el que está muerto. Ah, no. Cada vez que pienso que el que está muerto, él no está muerto. Es buenísima lo que acaba de hacer Knight. Pasa totalmente desapercibido porque no hizo nada. Solo tiró el Sonias. Pero hizo darse vuelta a 4 personas. Broken Blade lo intenta. Buena jugada para Billy. Despega un poquito el oro a 3K ahora con esta torre. ¡Wow! 2 torres, un inhibidor. Le costó cara la play a G2, ¿eh? Le costó muy cara la play de Baron. Yo entiendo que en este canal el chiste es el beef con Europa y todo, y que podría simplemente estar festejando y ya. Que les haya salido mal la jugada, pero voy a salir de abogado de los que me odian, en el sentido de que no me parece tan claro el overextend. O sea, es un overextend si te vas a lo más manual de manual. Pero yo no veía tan claro que el Skarner llegue a ese Baron, boludo. Teniendo un Ryze y una Kalista no tenía tan claro que el Skarner llegue hasta ese Baron. Era el último en spawnear. Obviamente ahora viendo que la jugada salió mal, es decir, bueno, obviamente fue un objetivo afuera de tempo y te colapsaron. Ellos venían de base y vos no. Entonces literalmente, por más que los exterminaste en fight, como hiciste una jugada fuera de tempo, la ventaja era para el equipo que venía de base. Y el equipo que venía de base era Billy. Pero esa play a mí me parece muy al límite. Entiendo que dentro de los nervios pensaste, si hago este varón la partida era mía, y probablemente era así. Pero salió caro, ¿no? Ahora la diferencia de oro son 4K. No es irremontable para G2, pero está difícil. La Kalista esa va 5-1, ¿eh? Si esa Kalista encuentra cómo pegar, cuidado. Vin, perdonanos por bardearte antes. Nadie bardeó a Vin. Uno solo. Yo lo estaba defendiendo. Así que silencio. Silencio. Qué nervios que deben tener ahora todos, boludo. Bueno, gente, 15 segundos para el Baron. Tenés los Super Minions del lado de bot durante un minutito más. Tenés 2 waves más de Super Minion básicamente para Billy en bot. O sea que ralentizar esto para Billy es relativamente bueno. Tratar de que esos Super Minions trabajen, ¿sí? Generen la presión en bot y fuercen a alguien de G2 a vaquear. Les chupa un huevo. Les chupa un huevo. Esto es una mala jugada de Billy. No sé por qué hicieron eso. Por ahí pueden ganar igual. Tiene pinta de que no. Che, el laburo de Vin ahí. Perdieron el game. Ah, no, no perdieron nada. Guay, si pegabas la Q. ¡Ay, el gente es una cuadra, boludo! Perdían el game ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué están pausando? ¡Qué anticlimático, man! No, no. Ahí la tira, boludo. Se ve. La tira en el Sonias. Mírenlo. Ahí la está tirando. Eso es la animación, boludo. No me jodan. ¿O no?
Yo veo, o sea, yo no soy main calista, pero me parece que esa es la animación, justo cuando Vin toca el Sonya. Es verdad, se la tiró al Silas. ¿Qué están diciendo? Es verdad. Esto no es ningún bug. Kalista necesita ejecutar para tener la E de nuevo, pero no ejecutó, solo hizo daño. Esto no es para hacer un chrono break, ni en pedo, man. No me jodas. Gente, tengo un posponer. De última, si llegamos al límite, pospongo, son 5 minutos. Y va. ¿Ven? Bien, la fight terminó con Billy con 5K de oro por delante. Van 6-2 la Kalista y el Ezreal. No hubo ningún tipo de bug. Para los que se perdieron todo el debate fue si Kalista no pudo bloquear la E, o sea, activar su E contra Rumble por un bug o porque se pasó el tiempo entre que había lanzas en un enemigo, que son 4 segundos, y ella puede activar la E. El veredicto es que se quedó afuera del tiempo, no fue un bug. Baron Nashor para BLG. Y se ponen casi 6K de oro por delante, 3 dragones. Revive el inhibidor de bot, que lo cual es un pequeño respiro por lo menos para G2. Yo creo que acá simplemente Billy debería empujar. Con respecto a lo que estábamos hablando de la teamfight, que también es interesante que se vio opacado la idea de explicar eso por la outplay total que hizo él, porque fue una locura mecánica lo de él que en esa fight. Si pegaba la ulti con ese flash hubiese quedado como una de las mejores jugadas del mundial. Bueno, quizás igual quede como, pero digo, hubiese sido más clean todavía, pero está ok. La idea de que Billy tenía super minions en bot y que no tenía... ¡Wow! Acá Caps y Broken Blade están llegando muy tarde a defender la base. No sé por qué querían tradear una torre contra... van a tratar la play que le hacen a ellos todo el tiempo. Pero está tepeando al lado de un ping. Broken Blade tepea al lado de un ping. But now BLG on the chase, Broken Blade gives his entire life. The equalizer Holy is going to nowhere to go. The fuck. Realm Orb isn't going to be enough. Cosmic Radiance, can they buy enough space? The answer is no. ¿Qué acaba de hacer el mid top de G2? 3 members left standing. Toda la jugada fue tremenda. G2 queda fuera del mundial. Ningún representante del LEC pasa del formato suizo. Se van 0-3, 1-3 y 2-3, siendo claramente G2 el mejor representante de Europa, pero no es suficiente. 7 equipos orientales y 1 de Norteamérica. La mejor serie hasta ahora. Billy el campeón chino a cuartos de final. GG, well play.